Amado Señor, te damos gracias por la vida de Ricky, te damos gracias por su ministerio, por su familia, por el don que has derramado en él, Señor. Te pedimos que sigas derramando sabiduría, comprensión y entendimiento, que sus palabras lleguen al corazón de cada uno de los que estamos aquí. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Sí. Bien, buenos días. ¿Cómo están? Bien, bendecidos, en victoria. Qué bueno, qué lindo. Hoy tenemos la alegría, de verdad que es una alegría. Ayer estuvieron en la misa anoche. Levanta mano, ¿quién estuvo anoche en la misa? Bueno, ahí, creo que todos. Fray Diego hablaba de lo lindo, de lo importante, de lo interesante que es hacer un retiro en Semana Santa, ¿verdad? Y porque, digamos que la experiencia es la experiencia de buscar a Dios de una manera más profunda, ¿verdad? Buscar a Dios de corazón, de una manera más profunda, y no pensar que es, digamos, no sé, un feriado más, ¿verdad? Feriado para descansar, para irse de viaje, que bueno, habrá gente que lo hará, no pasa nada, pero qué dicha, qué gozo, qué alegría para quienes hemos decidido, para quienes hemos escuchado o sentido la necesidad de, en estas fechas, profundizar en los misterios de nuestra fe. Los misterios de la fe católica los vivimos esencialmente en Semana Santa, ¿no? Hemos comenzado ayer con el inicio de la pasión, ¿verdad? Getsemaní, la última cena, y Jesús es arrestado, ¿no? El sentido del monumento, que se llama, y la visita a los templos, está ligado con esta realidad o con esta parte de la historia de Jesús preso, ¿no? Y nosotros tuvimos que irnos, después de un ratito de que pusieron el Santísimo, no vimos el teatro, pero vi unas fotos en las que, bueno, Jesús estaba preso, ¿no? ¿Ustedes lo pudieron ver preso el Señor? Bueno, estaba preso el Señor, y seguimos un poquito en esa lógica, en seguir, si quieren, cronológicamente la historia de Jesús preso. Jesús preso que está viviendo en este momento y está en manos de quienes lo ultrajan. Está indefenso en manos de quienes harán con él lo que quieran, ¿no? Ese es un poco el inicio de nuestro Viernes Santo hasta que lleguemos a la condena final y su vía crucis, que terminará con su muerte. Es el misterio que celebramos hoy. Y en medio de este misterio, de esta realidad que nos invita a la Iglesia a vivir hoy en el Viernes Santo, nuestro lema es saciados, ¿verdad? Saciados. Es decir, llenos completamente por el Señor, llenados por Dios, saciados. Teníamos una sed, teníamos una necesidad, y Dios ha venido ¿a qué? A saciar, a llenar. Esa es un poco la idea de saciados, ¿no? Pero en el inicio de este tema, me parece importante, o nos ha parecido importante, hablar de el desierto, que es la imagen de la sed, ¿verdad? El desierto que provoca la sed, que luego el Señor saciará. Y entonces nuestra reflexión de esta mañana está en torno al desierto, está en torno a atravesar el desierto, ¿verdad? Como parte también, y lo escuchamos ayer lo del Cordero Pascual, escucharemos en la vigilia el relato de la historia de liberación del pueblo de Israel, que termina también pasando por el desierto para entrar ¿a dónde? A la tierra prometida. Y ese será también nuestro camino de Semana Santa. Y saben que es un camino de la vida, ¿no? Piensen en el muchacho que tiene que estudiar
12, 13 años para salir del colegio, 5 años más para salir de la universidad y luego tiene que especializarse, qué sé yo. Va avanzando y el estudio no siempre es fácil, ¿verdad? Y entonces uno tiene, es como la ley de la siembra y la cosecha, lo mismo, ¿no? Muchas veces para llegar donde Dios nos quiere llevar, uno tiene que atravesar por donde no le gustaría atravesar, pero es necesario atravesar, ¿verdad? Entonces, para cosechar hijos sanos, saludables o felices, uno se tiene que cenar o sembrar. Noches de desvelo, por ejemplo, como la que tuvimos anoche con mi esposa, por ejemplo, ¿no? Noches de desvelo. Nosotros que tenemos 4 hijos, nos toca que se enferma uno y se enferman. Bueno, ya nos ha pasado. Gracias a Dios no los 4, pero sí los 3, porque Nachito tiene apenas 7 meses, gracias a Dios no se ha enfermado tan grave. Pero nos ha tocado ir a la clínica con 2 y en la clínica se enfermó la tercera, así más o menos, ¿no? Y tener las 3 y no saber y todas querer a su papá o a su mamá. Y bueno, estas situaciones, ¿verdad? Nos tocan a todos. Lidiar con el día a día, ¿no? El día a día que tiene que ver con, mira, no me quiere prestar, no, si yo le presté, ya no, ahora es mi turno, ¿quién dijo que es tu turno? Esto, digamos, ¿no? Ver cómo se pelean los hermanitos, las hermanitas. Y uno tiene que estar en el cotidiano vivir día a día sembrando, ¿sí o no? Y luego también va cosechando alegrías, ve a sus hijos que crecen, que se hacen responsables, que tienen un buen corazón, que van inclinándose hacia Dios, hacia el bien, en fin. Yo quisiera comenzar hablando sobre el desierto como tal, ¿ok? En la Biblia hay un montón digamos, figuras súper importantes pasan por el desierto, ¿no? Moisés tiene que estar, por ejemplo, se va al desierto luego de que mata al egipcio, se va al desierto, ¿verdad? Y del desierto, después de muchos años, recién vuelve para ser el liberador, ¿no? Elías, que luego de que hace caer fuego del cielo y mata a los profetas de Baal, Jezabel lo persigue y se va al desierto también, ¿no? Donde tiene su encuentro con Dios en pleno desierto, ¿verdad? San Pablo tiene su encuentro con Dios en el camino a Damasco, pero luego de que conoce al Señor, se va también como una temporada al desierto de Arabia, varios años sin poder todavía entender bien qué le pasó y ahora qué va a hacer, y luego recién vuelve e inicia el ministerio de predicación a los gentiles. Y por supuesto, por no seguir, porque Abraham también pasa por el desierto para entrar a la tierra prometida, aparece también el Señor, que al inicio de la cuaresma, ¿qué pasaba? Pasó 40 días en el desierto. Entonces, la Biblia nos habla de que muchísimos de los que están siendo llamados por Dios necesariamente pasan por el periodo de, ¿qué cosa? El desierto. ¿Y qué es el desierto o cómo podemos entender el desierto? Hay una definición que yo busqué para tenerlo claro, ¿verdad? Que yo creo que todos lo sabemos, pero para hablar propiamente es un territorio árido o pedregoso, con casi total escasez de lluvia, muy poca vegetación y muy poca fauna. Eso como lugar. Pero también el diccionario habla de desierto, o la definición de desierto está ligada a situación de vacío, de desolación o de abandono. Entonces, el desierto es un lugar inhóspito, ¿verdad? En todo el tiempo. Es inhóspito de día porque hace muchísimo calor y es inhóspito de noche porque como no hay ni medio árbol, el viento es muy fuerte y genera mucho frío por la arena. Entonces es muy caluroso en el día, muy frío por la noche y evidentemente no se va a topar usted con agua así nomás, ¿verdad? Hay momentos o lugarcitos, pero en general es escasa y la lluvia casi nunca ocurre. Entonces, hay que pensar en nuestras vidas qué significa o qué implica el desierto, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes que puede ser un desierto para una persona? Me encantaría escuchar a alguno de ustedes en la vida matrimonial o en la vida personal, ¿qué puede ser un desierto? Tomado esta definición. Circunstancias, ¿no? ¿Qué circunstancias piensan que puede referirse a un desierto? Esta persona está pasando por un desierto o yo estoy pasando por un desierto.
Una enfermedad, más aún si es una enfermedad grave, bueno, puede ser un tiempo de desierto. ¿Qué más? Muy bien, la muerte, evidentemente también puede generar en nosotros una sensación de abandono, de desolación, como decía. ¿Por ahí decía usted algo? La separación, muy bien. Las rupturas, ya sean las rupturas en la pareja o las separaciones por migración, por ejemplo, ¿no? Yo no sé por qué, yo creo que, bueno, sí sé, seguramente alguna vez lo vi, y uno parece que el celular lo espía a uno, ¿no ve? Sabemos eso, ¿no? Pero yo pienso que a veces hasta lo espía así como que te ven, porque, por ejemplo, yo alguna vez he visto estos videos de, no sé, padres que están en el ejército y que vienen y aparecen de sorpresa a sus niños, por ejemplo. ¿Han visto ustedes ese tipo de videos? O la mamá que está cocinando y llega el hijo que no ve hace 20 años, ¿no? Y a mí me enternece, hasta me pongo a llorar. A veces yo digo, ¿no? Y parece que, claro, como lo miro el tiempo que dura el video, que a veces son larguitos y a veces son cortos, me sigue mostrando, pues, ¿no? El algoritmo me sigue mostrando ese tipo de videos, ¿no? Y en algún momento también, recientemente miraba, pues eso, ¿no? Una contraposición entre la despedida, era como una apuesta de lo que significaba la despedida de alguien que se va y luego el reencuentro cuando esa persona vuelve, ¿no? Y ver un poquito la diferencia. En ambos casos hay lágrimas, pero son lágrimas diferentes, ¿verdad? Bueno, las rupturas o las separaciones, ya sean afectivas, las separaciones por la muerte o las separaciones por la migración, pueden ser también tiempos de desierto. ¿Algo más que se nos ocurra? ¿Qué puede ser un desierto en nuestras vidas? La depresión, las enfermedades mentales, entre ellas la depresión, que puede generar, por supuesto, una absoluta sensación de vacío interior profundo, ¿verdad? Y que no alcanza con que te digan, ya, tranquilo, todo va a estar bien. No, pues bueno, no se pasa así nomás un proceso de depresión, ¿verdad? No es como, estoy triste, ay, no estés triste, ay, ya, gracias, digamos. O sea, ese tipo de cosas no son tan sencillas, ¿no? Estoy con miedo, no tengas miedo, ok, ahora sí ya no tengo miedo. Pues no, hay emociones o sentimientos que no pasan tan fácil como que alguien venga a animarte, ¿no? Vieron que hay gente que piensa que todo basta con animarlo a uno, ¿no? Llevarlo a comer algo que le gusta, salir a pasear, y bueno, ¿no? Y en los casos de salud mental es también difícil para la familia, ¿no? ¿Cómo vive una esposa de un esposo en depresión, por ejemplo? ¿No? Es una cosa interesante, ¿no? Y lo agotador que puede ser eso. Bueno, pero entra dentro también de las enfermedades. ¿Algo más? La falta de trabajo o las crisis económicas, ¿no? Más aún cuando hay necesidades apremiantes o la gente que ve, por ejemplo, con tristeza cómo le quitan casas, por ejemplo, ¿no? Vienen pagando hace 10, 15 años, dejaron de pagar y ahora se la tienen que quitar, ¿no? O carros o ese tipo de cuestiones, ¿verdad? O que entran en un proceso judicial también. Que ese es otro desierto, peor en países como los nuestros, ¿verdad? La injusticia, sentir que lo que me están haciendo, lo que yo estoy viviendo es injusto. En fin, todo proceso, y yo creo que es importante decir e incluso poner de manifiesto ejemplos, porque la idea es que cada cual piense cuál fue su último desierto o en qué medida quizás hoy aún está en algún espacio teniendo espacios, valga la redundancia, de desiertos. Momentos de tristeza, de desolación, de sentir que a mi alrededor no hay nadie, que esto es demasiado grave, demasiado grande, mucho para mí, no voy a poder. Esa es la sensación del desierto. No voy a poder, esto es mucho, no lo voy a lograr, si esto no sucede no sé qué voy a pasar. ¿Cuántas veces me ha tocado a mí escuchar a decir, si mi mamá o si mi papá o si mi esposa se muere, yo no sé qué voy a hacer? Ese tipo de preguntas que las personas se hacen en el desierto. Porque, ¿qué pasa? Pasa que, y quiero, para aclarar, me encantaría que hablemos de tres formas o de tres puntos de vista del desierto. ¿Qué hace el desierto en nosotros? ¿Qué hace el desierto en nosotros, pero hacia los demás? ¿Qué
qué sucede en nuestras relaciones con los otros luego de pasar por el desierto, ¿ok? ¿Y qué hace Dios en el desierto? ¿Ok? Más o menos esa es la idea de lo que quiero compartir. Aunque ya desde el principio vamos a estar viendo la acción de Dios, sin embargo luego quiero especificarla perfectamente para terminar viendo algunas cosas sencillas de qué ha hecho Jesús en su mayor desierto, que ha sido justamente lo que estamos viviendo hoy, entre anoche y hoy. Jesucristo, que dice los hechos que pasó haciendo el bien, solamente lo que hizo fue hacer el bien, y haciendo el bien se enfrentó al mal, y enfrentarse al mal lo quisieron destruir. Y entonces pasa todo lo que está pasando, y cómo Jesús pasa el desierto de su vida, es por ahí lo que nos toca también contemplar en este misterio. Empecemos entonces hablando del desierto que genera en nosotros. Fíjense, en Oseas capítulo 2, versículo 15 al 16, dice: la visitaré por los días de los Baales, cuando les quemaba incienso, cuando se adornaba con su anillo y su collar y se iba detrás de sus amantes olvidándose de mí, oráculo de Yahvé. Por eso voy a seducirla, voy a llevarla al desierto y le hablaré al corazón. Oseas, que es todo un libro precioso, ¿verdad? El Señor le hace casarse a Oseas con una prostituta justo para que él experimente lo que experimenta Dios con su pueblo. Dios tiene su pueblo infiel, mas él, en medio de la infidelidad que hace, voy a seducirla. Hasta ahí todo bien, digamos, ¿no? Yo creo que es verdad que el Señor nos seduce. Dice el profeta: me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir, ¿no? Y Dios tiene sus maneras de seducirlo a uno, preciosas, lindas, de llamarte. Pero después de decir seducir, dice cómo va a seducirla. ¿Cómo va a seducirla? Es una cosa un poco misteriosa. Voy a seducirla, la llevaré al desierto. No sé, eso me suena, no sé. Quiero conquistarla a esta mujer, la llevaré a los cachis, digamos. No sé, una cosa así que no guarda mucha relación. Voy a seducirte, pero para seducirte te voy a llevar a un lugar que no tiene mucho para seducir. Mas luego dice: y le hablaré ¿a dónde? Al corazón. Entonces, amado hermano, en el misterio de Getsemaní lo vemos claramente, pero ¿qué hace el desierto en nosotros? La verdad que lo que suele pasar en la época del desierto, cuando uno está caminando en el desierto, en algún momento, aunque sea chiquitito, pensemos una vez más en Getsemaní, Jesucristo el Señor, ¿ok? El Señor Dios, que le dice a sus apóstoles una frase desconcertante. ¿Cuál es esa frase? Cosa que uno lee en boca de Jesús y dice, wow, ¿no? ¿Qué le dice? Tengo una tristeza de muerte. Tengo una tristeza de muerte. Usted se imagina a Dios diciendo, tengo una tristeza de muerte. ¿Sabe qué pasa entonces? El desierto te quiebra en algún punto, ¿no? En algún momento, cuando uno está atravesando por la adversidad, suele venir el momento del quiebre, el crujir de los huesos, pero el crujir interior. Algo suena en nosotros, crack, se parte, se quebra. Y cuando se quebra por dentro, viene una sensación de desolación, de angustia. Imaginemos esta persona que está en el desierto y que está caminando y camina y le quema el sol los pies
y le quema la piel y no aguanta, pero está luchando. Está luchando, está con sed, se le acabó la última gota de agua, está con sed, pero está caminando. Mas llega un momento que las fuerzas no alcanzan y la persona, ¿qué hace? Se cae. Como también vamos a ver a Jesús caerse, ¿verdad? Hay un quiebre interior. Entonces, el desierto, en pocas palabras, hermanos, es como un revelador de quién somos en realidad. Lo que el desierto hace en profundidad es nos revela lo débil, lo frágil, lo pequeño, lo finito, lo mortal que somos. Y justo por eso es que entonces el corazón puede escuchar a Dios. Solamente cuando uno crujió por dentro, cuando uno no tiene dónde agarrarse, cuando uno siente que ya no puede más, cuando uno está cansado, pero porque ha luchado, no es, digamos, el que se rindió, vino el problema y se rindió. No, vino el problema y no se rindió, y insistió y nada, un día se dice, basta, no quiero más. Y sin embargo, frente a esa situación, y de esas oraciones está plagada los salmos, ¿no? En mi angustia clamé al Señor, ¿no? Levanto mis ojos a los cielos, ¿de dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio viene del Señor. Es la oración del que está angustiado, del que no puede más. Entonces, la llevaré al desierto porque solo en el desierto podré hablarle al corazón. Porque mientras uno no experimenta eso, la tentación es que uno dice, yo puedo, yo soy capaz, no necesito tanto. O sea, necesito respeto, es interesante, es bueno, mis padres me llevaban a misa, iba yo también, es algo agradable, es bonito, hay que respetar a Dios, no sé qué. Otra cosa es la angustia que viene después del desierto, cuando uno siente que no hay nadie que lo va a ayudar y que solo puede agarrarse de Dios. Es una experiencia absolutamente distinta. Eso no es por costumbre. Eso no es porque me dijeron que tenía que ir, es la experiencia humana que hace que uno de verdad escuche en el corazón un Dios que está cerca. Es un misterio también. Es un misterio, el sufrimiento es un misterio, hermanos. Es un misterio, más es un misterio que también lo conoce el Señor. Cuidado porque hay gente que dice, no, si Dios fuera más justo, yo creería en Él. Pero qué injusticia que vivimos. Entonces, ¿cómo puede haber un Dios que permita semejante injusticia? Que le hace nacer a un niño en una familia donde lo van a abusar y lo van a maltratar y hasta lo pueden matar, como han habido casos. Y uno dice, ¿cómo puede existir eso? ¿De qué Dios estamos hablando? Pero insisto, viene un Viernes Santo y usted tiene que decirle a este hombre crucificado, a Dios crucificado le tiene que decir, ¿cómo puede ser tan injusto? A este hay que decirle. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Nuestro Dios es un Dios que entiende y que sabe y que ha vivido en carne propia lo que es la injusticia profunda, la desolación absoluta, desnudo en una cruz, agonizando, y murió, agonizando después de muchas horas, muerto en la cruz. No es un Dios lejano que mira desde arriba cómo sufren sus hijos o sus criaturas. Es un Dios que se hizo hombre y experimentó, y en la cruz, abriendo los brazos, abraza a cada ser humano que sufre. Y si hay una naturaleza, por así decirlo, que es realmente lo que nos hace ser humanos, es la experiencia del sufrimiento y del dolor. Y nuestro Dios es un Dios que experimentó el dolor hasta el final. Por lo tanto, en los brazos de Cristo cabemos todos. ¿Qué hace el desierto? Nos quebra por dentro, y cuando estamos quebrados por dentro es cuando Dios puede hablarnos al corazón de una manera que nunca más se nos va a olvidar. Por lo tanto, hay que saber vivir el desierto.
Llegando al punto de decir, no puedo más Dios está conmigo. No puedo más, pero Dios sigue. No puedo más, pero ahora ya estoy en tus manos. En tus manos encomiendo mi espíritu. Ya no hay más, ¿no? Bendito Dios, que nos habla al corazón y que permite a veces estas experiencias en las que lo conocemos como Job más profundamente. El desierto no solo nos quiebra por dentro y nos hace tener un encuentro real, nada de cuentos, real con Dios, pero también cambia nuestra mirada y cambia la paciencia que tenemos que tener con los otros. Nuestra mirada hacia los demás es diferente. ¿Usted ha visto esa película que se llama Amor Ciego? Una película un poquito antigua. El hombre va a una de estas conferencias con un famoso orador y le hace como una especie de no sé qué en la mente para que de pronto él logre ver a las personas como son por dentro y no como son por fuera. Es bien chistosa porque él ve una chica preciosa y es una señorita con mucho sobrepeso, ¿no? Y todo el mundo, claro, lo mira y él no entiende y qué sé yo. Es decir, le cambia la mirada. Le cambia la mirada. Y es todo un proceso, ¿no? Después él como que se da cuenta, busca para que le cambien otra vez, quiero volver a ver la belleza exterior solamente, pero finalmente luego insiste en que va por lo que realmente vale, ¿no? Y yo creo que toda persona que atraviesa por un desierto y ve que hay otro que está pasando por un desierto, por supuesto tiene una empatía absolutamente diferente. Una de las cosas preciosas que el dolor, bueno, no sé si decirlo así, pero bueno, uno de los sentidos, voy a decir, que uno puede hacer del desierto y del dolor, es que eso le puede servir a alguien más. Y eso sí, la iglesia, voy a incluirme, estamos plagados de predicadores, de servidores que interpretando nuestras propias historias de dolor, podemos luego ser útiles para las historias de dolor de alguien más. De manera de que yo no solamente te digo, ay sí, pobrecito, qué difícil debe ser, sino que de verdad logro entender lo que está pasándote, logro captar cuál es la situación y aprendo a tenerte paciencia. Palabra difícil. Porque si hay algo que el hombre en el desierto tiene que aprender, es que no depende de él el salir de ahí probablemente. Piensen, hay una lectura que está en Santiago 5 dice: tengan pues paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Miren, el labrador espera el fruto precioso de la tierra, aguardando con paciencia hasta recibir las lluvias tempranas y tardías. Piensen ustedes que quienes escriben esto son personas que están lidiando con la aridez. En el Medio Oriente la aridez es una cosa relativamente normal, aunque hay lugares muy fértiles, pues hay muchos lugares desérticos, ¿verdad? Y el labrador tiene que buscar, por ejemplo, las estepas, que son lugares medio intermedios, por así decir, donde sembrar. Más tiene que esperar porque no depende de él ni la potencia de la tierra, ni la potencia de la semilla, ni cuándo va a llegar la lluvia. El labrador tiene que tener, ¿qué cosa? Paciencia. Y si hay algo que el sufrimiento y el desierto nos hace es tener paciencia. Siempre recuerdo yo cuando comencé en las cosas de Dios, había una viejita que siempre daba un consejo que decía: no le pidan al Señor paciencia, hermanos. A mí me hacía dar miedo, ¿ya? No le pidan paciencia al Señor, porque los va a poner a sufrir. Nunca le pedí paciencia al Señor, obviamente, digamos, ¿no? ¿Quién le va a querer pedir paciencia al Señor si le dicen a uno algo así? Pero lo cierto es que aunque uno no se la pida, la vida se encarga de ponerlo a uno a prueba en la paciencia. Y los que somos papás, doble, ¿no? Y los esposos más todavía. Nada, mentira.
Las esposas más pacientes todavía que los esposos, ¿no? Y fíjense que hablando de eso, ¿no? El otro día reflexionábamos sobre las obras de misericordia. Hay una obra de misericordia espiritual muy preciosa que se llama, ¿qué cosa? Soportar ¿con qué? Con paciencia los defectos del prójimo. Una obra de misericordia espiritual en la iglesia es soportar con paciencia los defectos del prójimo. Y usted y yo conocemos, si yo le digo, usted conoce una persona así que no soporta a nadie, se le viene a la mente a alguien, ¿no? Ojalá no sea su mujer ni su marido, pero a todos se nos viene alguien a la mente, ¿sí o no? Un hombre o una mujer que no soporta esperar, no soporta lidiar con alguien que tiene algún tipo de dificultad, ¿verdad? Pues bueno, el labrador tiene que esperar. No le queda otro más que esperar. Y el desierto hace florecer en nosotros la empatía y hace florecer en nosotros la paciencia. No somos iguales. Y piensen ustedes también en el camino de la cruz. Me encanta a mí pensar que todo aquel que ha vivido o ha visto, vamos a decirlo así, todo aquel que estuvo cerca de los azotes de Jesús y le regó un poco de sangre, suena feo eso decirlo, pero pensémoslo así, un poquito de la sangre de la pasión de Cristo te cambia para siempre. Es imposible que uno pueda experimentar la crucifixión de Jesús sin que eso no signifique nada. Y sobre todo remontándonos a lo que vieron los que físicamente vieron esto. ¿Ok? Los que vieron cómo lo azotaban al hombre hasta dejarlo totalmente ensangrentado, una sola llaga, dice Isaías, ¿no? Lo llevan en el camino del Vía Crucis, lo crucifican. Y el Evangelio de Marcos, en todo el Evangelio de Marcos nunca se dice que Jesús es hijo de Dios hasta el final. ¿Y quién dice que Jesús es el Señor, que Jesús es hijo de Dios? Lo dice un gentil, un romano, que es el que ha visto desde el principio cómo maltratan a este hombre. Pero pensemos que este es un romano que está acostumbrado a ver sufrir. O sea, es un romano que, digamos, no, se come sus huevos, su pancito, su mantequilla, saluda a sus hijos, ríe con ellos y luego se pone el casco y empieza a pegarle a la gente. Todos los días. Bueno, digamos que día por medio, digamos, no podemos ir todos los días. Pero a los criminales se los crucificaba, vamos a exagerar, una vez por semana. Una vez por semana toca crucifixión, listo, toca crucifixión, vamos a darle. Y él ha tenido que ver lo que cualquiera de nosotros hubiese hecho en una situación así. Gritar, llorar, suplicar, sentir que ya no puedo más, pedir misericordia, clemencia, por favor, basta, no me pegues, llorar una vez más. Y cuando ya está por morir, la desesperación, la angustia, el miedo terrible. Mas este romano, desde el principio ha tenido que ver, a este hombre es algo raro. Desde que lo azotan, ha tenido que ver, hay algo distinto en este hombre. Y él insiste y va avanzando, mira todo lo que hacen. Capaz al principio es de los que les pega y los que les escupe, como la mayoría de los romanos. Pero en algún momento ha tenido que decir, algo tiene este hombre que es distinto. Quizás cuando ve que se cae y se levanta, quizás cuando ve que no está angustiado, no tiene una mirada de odio frente a nadie, quizás cuando lo escucha decir, Dios mío, es decir, lo ve orando, quizás no había visto orar a nadie mientras estaba siendo crucificado de esa manera. Cuando lo escucha decir perdónalos, en tantos momentos del Calvario ha tenido que ver para llegar al final, cuando lo ve morir y viendo cómo había muerto, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Amado hermano, cuando uno se empapa de la crucifixión, de la pasión y muerte, uno no puede volver a ser igual. Cuando la sangre de Cristo te rocía, aunque sea, te salpica con una gota, tu mirada hacia los demás nunca será la misma. Hay algo que por dentro sucede, que nos cambia para siempre.
Y esa experiencia es la que uno tiene que vivir. Los que vienen casados y vienen viendo a su esposa de una determinada forma, desde la relación de competitividad que tienen, desde los sufrimientos que han podido ver y cómo ella se portó cuando yo sufría, o viceversa. Pero la crucifixión, la pasión y muerte del Señor hace que mi mirada por el otro sea distinta. Aprenda que yo diga, te entiendo. Y Jesús lo que hizo por mí lo puede hacer por vos también. Cambia. Y le da un sentido profundo. Finalmente, antes de hablar de esto, ya que hemos entrado en la pasión y en lo que vio el centurión para decir este era hijo de Dios, miremos rapidito las actitudes de Jesús mientras está pasando, ¿no? Por su desierto. Primero que lo vemos sintiéndose triste, ¿no? De tristeza de muerte. Jesús es humano. Aquí es donde decimos, sí, había sido humano este hombre. No es solamente un espíritu que parece que es hombre, como decían las herejías al inicio, ¿verdad? Es humano. Vemos que está orando todo el tiempo en medio del desierto. Ora, va orando, el espíritu va haciendo en él, como dice en Pedro, ¿no? Una traducción preciosa del padre Pepe Cervantes sobre este pasaje de la primera carta de Pedro que dice, como víctima humana recibía la muerte, pero por la acción del Espíritu recibía la vida. Mientras los romanos y el pueblo judío, sobre todo los escribas y fariseos y sumos sacerdotes, lo mataban, el Espíritu por dentro le daba vida y él iba orando en medio del desierto. Se cayó 3 veces y se levantó. Jesús fue perseverante hasta el final. Desde la cruz perdonó a quienes lo mataban. En muchas ocasiones se ve a Jesús guardando silencio frente a los golpes, los insultos. Silencio. Lo vemos a Jesús muerto finalmente. Él muere como tal. Lo vemos en brazos de su madre. Hay el entierro del Señor, ¿verdad? Una vez más, era un ser humano. Y luego lo veremos resucitar, no solo por Él, sino para nosotros, entre muchas otras actitudes. Pero sí, quiero cerrar esta partecita con decirles e invitarlos, cuando escuchemos el relato de la pasión en la liturgia, cuando veamos el teatro que tendremos también sobre la pasión, empecemos a pensar no solo en Jesús y en la manera en cómo Él vence y atraviesa el desierto, sino también pensemos qué pasa con todos los demás. ¿Qué hacen con Jesús Pilato? ¿Qué hace con Jesús Pedro, Judas, sus discípulos? ¿Qué pasa con Jesús frente a las mujeres que lloran? ¿O qué pasa o qué hacen frente a Jesús los escribas, los fariseos, los sumos sacerdotes? Con alguien tenemos que identificarnos, amado hermano. La pasión es un relato que invita a que uno lo lea o lo escuche para decir quién soy yo de todos estos. Y que permitamos también preguntarnos, si yo veo cómo este hombre está atravesando su sufrimiento, ¿cómo lo estoy atravesando yo? Amén. Quiero terminar hablando del desierto para hablar de la promesa de Isaías. Preciosa promesa de Isaías 35. En Isaías 35 quiero leerlo completo este texto, porque es precioso y creo que guarda relación con el mensaje quizás central que Dios quiere regalarnos. Y dice así: que se alegren desierto y sequedal, que se regocije y florezca la estepa, que estallen flores y se regocije, que lance gritos de júbilo. Le va a ser dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Podrá verse la gloria de Yahvé, el esplendor de nuestro Dios. Fortalece las manos débiles, afianza las rodillas vacilantes. Dile a los de corazón inquieto, sean fuertes, no teman. Miren que llega su Dios vengador, Dios que les trae la recompensa. Él vendrá y los salvará. Entonces se abrirán los ojos del ciego, las orejas de los sordos se destaparán.
Entonces saltará el cojo como el ciervo, y la lengua del mudo gritará de júbilo, pues manarán aguas en el desierto y correrán torrentes por la estepa. La parámera se trocará en estanque y el país árido en manantial de aguas. En la guarida de los chacales verdeará la caña y el papiro. Habrá allí una senda purificada que la llamarán vía sacra. No pasará el impuro por ella, ni los necios por ella vagarán. No habrá leones en ella, ni por ella subirá bestia salvaje. Los rescatados la recorrerán, los redimidos de Yahvé volverán, entrarán en Sión entre aclamaciones, precedidos por alegría eterna, seguidos de regocijo y de alegría. Adiós, penas y suspiros. Amado hermano, la promesa es que el desierto florecerá, como escuchamos. Que en el desierto habrán torrentes de agua. Aquí hay dos maneras. Con esto voy a cerrar para que oremos. Yo puedo decir, ya está, salí del desierto. Finalmente estaba endeudado y logré pagar mi deuda. ¡Qué bendición! Gloria a ti, Señor Jesús. Es una manera linda y buena de experimentar la ayuda y el auxilio de Dios en medio de la angustia, del sufrimiento, del desconsuelo. Pero, amado hermano, nosotros no solamente creemos que nosotros vamos a salir del desierto, que nosotros vamos a lograr vencer un día las adversidades, cuando las adversidades se acaben, cuando se acabe este tiempo de dificultad y de tribulación. Amado hermano, nosotros no creemos solamente que nuestras fuerzas y capacidades que Dios nos ha dado, porque es así, van a fructificar un día. Eso está bien. Nosotros creemos en un Dios que en el desierto hace florecer. De manera que no te quepa ni una pizca de duda que no fuiste vos, que no fue tu familia, las influencias, el dinero, que no te quepa la menor duda que viviendo en el desierto verás florecer y las lluvias caerán y el desierto se llenará de agua. Esa es la experiencia misteriosa del encuentro con Dios. No es solamente que lograrás vencer, es que no tiene que acabarse tu sufrimiento para que puedas experimentar la gracia de Dios. Es que no tiene que terminar tu dolor ni tu crisis para que puedas ver que Dios puede cambiarte y cambiarlo todo. Cambiando tu corazón cambia todo. Nosotros con mi esposa, la escucharán luego a ella también contar este testimonio. Pues bueno, yo quiero contar simplemente una pequeña cosa. En la semana 12 del embarazo de nuestro hijo Nachito se nos dice de que él tiene un parámetro alterado, lo cual significa que muy posiblemente vendrá con síndrome de Down. Esto nos toma por sorpresa y yo recuerdo perfectamente, ya al día siguiente Dios nos da una palabra preciosa, más en mí, que nunca jamás nadie en mi familia había tenido alguna discapacidad. Sucede lo que yo les decía, hay un quiebre interior, un crack en mí. Yo le pedí a Dios y sentía que Dios me iba a regalar un día un hijo varón, aunque cuando ya nació nuestra tercera niña, yo estaba feliz y le dije, Señor, bendito, vos sos misterioso. Pero había algo en mí que decía, yo un día soñé, yo un día orando a Dios sentí que Dios me daría un varón. Y nosotros en la mañana fuimos a la ecografía y nos dijeron que era varón, muy posiblemente. Y en la noche nos dijeron que además había otro factor aparte de ese, que había esta situación. Entonces, bueno, es un momento un poquito de dificultad. Claro, hoy lo miro de otra manera, pero en ese instante yo tengo que ser sincero con ustedes, que hubo un crack interior, que hubo una cosa que yo no esperaba. Yo recuerdo que le dije a Carlita, hoy es miércoles, hay Santísimo en la radio, tengo que ir. Y fui y delante del Señor me arrodillé y empecé a llorar y a derramarme en lágrimas, decir no sé qué pasó, no sé, nada más. No sé por qué, no sé, pero Dios, ayúdame, porque además, claro, era una posibilidad. Teníamos todo el embarazo todavía y así fue el proceso del desierto. Todo el embarazo para ver
Si quizás no, simplemente fue un pequeño error y luego no hubo ningún otro dato alterado. Y yo 2 momentos le he dicho a Dios, así llorando, esta oración. La primera es cuando mi papá casi fallece ante una enfermedad, y ahora fue la segunda en la que yo le pido a Dios de corazón, intento negociar cosas con Él como si se pudiera, pero bueno, intento. Si pasa lo que yo quiero, te ofrezco, te pido, te doy, lo que sea. Pero también diciéndole a Dios, y por si acaso, Señor, si no es lo que yo quiero, entre nosotros va a estar siempre todo bien. Las 2 veces se lo he dicho así. Te voy a seguir sirviendo, voy a seguir estando con vos. Nada va a cambiar en ese sentido, pero te lo pido de corazón. Y Dios fue trabajando en nosotros desde ese momento. Y fue difícil y fue un proceso. Y hemos visto la mano de Dios en nuestro corazón, cómo Él fue cambiando. Y es hermoso porque Nachito nace con síndrome de Down. Y el proceso que uno decía, bueno, ya desde las 12 semanas hasta las 40, pues bueno, había que esperar, había que orar, había que hacer un montón de cosas. Y Nachito nace y el proceso continúa. Con fisioterapias, con estimulación, con gastos extras por esto, hablando con nuestras hijas sobre lo que significa, reajustando casi todo. Para bien, pero reajustando todo. Yo quiero pedirle a mi esposa que ella cuente, porque si lo cuento yo, como que por ahí pierde un poquito el sentido de esta experiencia de que el desierto florece. De que el desierto florece. No de que el testimonio no es, y le cuento, gloria a Dios, no tiene nada, mi hijo nació sano, sin ningún tipo. Pues no, esa no es la experiencia, ¿verdad? Pero el desierto florece, ¿no? Entonces yo quiero contarlo a ella para que suene más, porque si lo cuento en mí suena como que Miechi, ¿no? Se está hablando bien de él, pero bueno, quiero contar esta parte, que lo cuente ella. Buenos días. Voy a intentar ser breve, ¿ya? Siempre decimos con Ricky que el día que nació Nachito fue súper emocionante. Más o menos como cuando las mamás viven la revelación de género, ¿no es? Porque no sabes si es mujercita o hombre. En nuestro caso no sabíamos si venía con síndrome de Down o no. Entonces amaneció temprano, fuimos a la clínica. La noche antes en realidad fuimos a misa, le entregamos al Señor. El Padre Eustaquio oró por nosotros, oró por Nachito. Y llegamos confiados, llegamos felices, ¿no? Como quien espera una revelación de género, podría decir, ¿verdad? Así, con ese entusiasmo, con esa alegría. Yo no sé de dónde salió ese entusiasmo en nuestro corazón, porque, como bien dice mi esposo, todas las semanas del embarazo, desde la semana 12 hasta la 40, fueron difíciles, ¿no? Fueron de averiguar cosas, fueron de empaparnos de información y a ratos súper asustarnos, ¿no? A ratos encontrar páginas de casos hermosos de niños Down, de jóvenes Down, que, bueno, inspiradoras, digamos, ¿no? Y a ratos entusiasmarnos. Veníamos así, ¿no? De la mano del Señor. Pero ese día fue tan lindo porque, bueno, me ingresan a mí, me ponen la anestesia, todo lo que le corresponde. Me amarran, porque no es que uno para la cesárea le ponen aquí un suero, al otro lado le ponen el no sé qué otra cosa, pero está toda amarrada la mujer. El anestesiólogo está aquí y me acuerdo que él medio que filmaba, no sé por qué filmaba, pero filmaba todo lo que pasaba. Y yo por el celular podía más o menos ver lo que pasaba. Nace Nachito y inmediatamente me lo ponen al pecho. Entonces yo no logro verlo porque no podía agarrarlo, los brazos los tenía sujetados. Y apenas logré un poquito ver cómo estaba su ojito. Entonces, por el ojito, por la forma del ojito uno puede, ¿no? Es parte de los rasgos de la fisionomía del bebé. Y digo, creo que sí tiene, ¿no? Creo que sí tiene síndrome de Down. Entonces no pude hacer mucho. Rápido se lo llevan porque él tenía un poco la oxigenación. Tenían que chequearlo y efectivamente tuvo la oxigenación un poco baja al nacer. Y Ricky se va con él
Y yo me quedo con la duda porque lo vi por segundos, lo tuve solo unos segundos aquí, entonces se lo llevan y esa emoción era como que a mí, porque era que alguien me diga, se lo llevan y yo busco con la mirada a mi esposo para que él me diga algo, me muestre algo y yo lo veo feliz todo el tiempo, feliz, ¿no? Aquí como un niño de acá para allá, de allá para acá, alrededor del pediatra, del neonatólogo, de todos los que estaban ahí. Y con la cara no le digo, ¿qué pasó? ¿Está todo bien? No, sí. Y él solo me mira y me dice, me hace así. Y yo digo, Señor, ¿qué es esto? ¿No? ¿Estás feliz porque sí tiene? ¿O me estás diciendo que está todo bien y no tiene? No entendí, no entendí, no hubo, digamos, ese momento de, no sé si esto es bien porque tiene o bien porque más bien no tiene, no sé, ¿no? Y ya luego ya él viene a verme y ya logro decirle, ¿no? Sí, tiene síndrome de Down, le digo, vi, y él me dice sí. Pero él tenía una sonrisa y estaba tan feliz, tan confiado, tan como si hubiéramos recibido la mejor noticia del mundo, no puedo explicarles, ¿no? A tal punto que yo me contagié de eso, que yo sentí tanta paz en ese momento, que ese día fue una sola alegría. Fue una sola alegría que yo no puedo explicar, porque sé que humanamente no lo hubiéramos podido vivir así, si no hubiera sido con el Señor. Amén. El desierto floreció. ¿Qué les puedo decir? Nada más. No fue un teatro, fue una experiencia de Dios en nosotros. Y esto es lo que Dios hace, y esto es lo que Dios puede, y esto es lo que Dios quiere, y esto es lo que Dios va a hacer en sus vidas. Amén. Probablemente la situación no es la que querías, eso sí. Pero la experiencia de que no tiene que acabarse el desierto, vas a poder ver que en el desierto florece la alegría, la paz, el gozo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Lo invito a cerrar sus ojos. Vamos a cantar al Señor y vamos a pedir que Dios haga florecer el desierto. Vamos a identificar el crujir dentro, la angustia, para reconocer que tu corazón está preparado. Dios quiere hablarte al corazón y vos vas a poder escuchar, desprovisto del orgullo, desprovisto de cualquier sensación de autosuficiencia. Cierre sus ojos. Siendo tal cual sos, un ser humano, pecador, pequeño, Dios quiere hablarte al corazón, seducirte y decirte: aquí estoy. Dios quiere cambiar tu mirada para con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus hermanos, con tus amigos, con tus padres. Y que aparezca en ti la paciencia, el saber que cada cual vive su propio desierto. Y quizás el tuyo puede ser de bendición para alguien más un día. Mirando a Jesús, que nos enseña en este Viernes Santo a atravesar el desierto, experimentemos la gracia que viene del cielo y la promesa que se cumple en nuestras vidas de que el desierto puede florecer. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Vengo a ti, Señor, cansado, agotado, vengo a ti, Señor. Luché como un soldado. Sí, Señor, vos sabés que yo he luchado y sigo luchando y vengo luchando, pero ya estoy cansado. Ya ves
veces sufrí. Te necesito, Señor. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme. Levante sus manos al Señor y pidamos que Él nos sumerja en ese río de su Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgenos, Señor, sumérgenos. Sumérgeme en el río de tu Espíritu. Necesito refrescar. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Amado Señor, en esta mañana derrama tu Espíritu Santo sobre todos mis hermanos aquí, Señor. En este Viernes Santo, el más santo de los días, Señor. En el día en que se refleja la gravedad de mi pecado y la grandeza de tu gracia. El tamaño de mi necesidad y la infinitud de tu grandeza, Señor. Se une, Señor, mi angustia y tu consuelo, mi desierto y los ríos de agua viva que salen del costado tuyo que está abierto, Señor. Mi Dios, que yo experimente, Señor, la alegría del que he sido rescatado, Señor. La alegría de aquel que contrataron a la última hora, Señor, cuando ya no había quien más lo contrate. La alegría de los últimos. Que venga, Señor, sobre cada uno de nosotros. Saber que estábamos perdidos, pero nos buscaste. Vivíamos angustiados, pero tú llegaste a nuestra vida, mi Dios. Y que esta oración llegue para aquel que siente que está atravesando el desierto y que está luchando y que se está esforzando y que está insistiendo, pero que ya está cansado, ya está angustiado, ya no sabe más cuánto va a durar. Amado Señor, que este mensaje llegue a tiempo para que tú vengas, Señor, a hacer florecer el desierto. El desierto de la angustia, de la soledad, de la tristeza, de la escasez, de la enfermedad, de la muerte, del duelo. El desierto de la ruptura, de la separación. Amado Señor, tú sabes, mi Dios, hacer milagros. Y yo te pido, Señor, que tú sanes a los enfermos, como es tu promesa. Que los ojos de los ciegos se abran, que los oídos de los sordos escuchen, que el cojo salte, como dice tu palabra, mi Dios. Que manifiestes tu gloria en medio de nosotros, Señor. Pídele al Señor: Señor, auxíliame. Señor, auxíliame, Señor. Auxíliame, Señor. Ayúdame, ayúdame, Señor. Ven con tu gracia, ya no puedo más, hoy renuncio. Mis capacidades no alcanzan, mis fuerzas no alcanzan. No puedo, no sé cómo hacer. No sé cómo hacer para ser el esposo o la esposa. No sé cómo hacer para ser el papá o la mamá que mis hijos necesitan. No sé cómo hacer para salir de esta dificultad en la que me metí. No sé cómo hacer para vivir esta injusticia que estoy viviendo. No sé, pero yo sí sé algo, Señor. Tú estás conmigo. Yo sí sé que tú estás a mi lado. Yo sí sé, mi Dios, que no estoy solo. Yo sí sé, Señor, y yo quiero que venga sobre nosotros el asombro de decir: no supe cómo, pero Dios lo hizo. Aleluya.
No supe cómo, pero Él lo hizo. No entiendo cómo pasó, pero de la tristeza apareció el gozo. No entiendo cómo, pero se pudo resolver. No entiendo cómo, pero aunque no se resolvió, mi corazón está en paz. No entiendo cómo, pero me levanto las mañanas, cierro mis ojos y siento alegría. No entiendo cómo. Y así como vos no entendés, también habrá gente a tu alrededor que dirá: no entiendo cómo este hombre, esta mujer puede estar contento. No entiendo cómo este hombre o esta mujer puede alabar a Dios. No entiendo cómo. Y es el momento en que ustedes y yo diremos: es que tenemos un Dios poderoso, es que tenemos un Dios cercano, es que tenemos un Dios que conoce el dolor, el sufrimiento. Tenemos un Dios que sabe de angustia y de tristeza. Y ese Dios ha venido a rescatarnos y con su muerte nos ha dado vida. Con su muerte nos ha dado vida. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque yo sé que estás visitando el corazón de cada hermano aquí presente. Yo sé que estás hablando al corazón, a lo vulnerable, a lo más íntimo del corazón. Yo sé que tú estás diciendo palabras poderosas. Siento en mi corazón Dios diciéndole a alguien: yo te esperaba, yo te conozco, yo sé de qué estás hecho. Dios está hablándote al corazón. Conozco tu sufrimiento, sé por lo que has pasado. Ahora deja que yo te ponga en mis brazos, dice el Señor a alguien aquí esta mañana. El Señor está tocando y visitando tu matrimonio. Yo sé lo que están pasando, lo que han venido viviendo en este tiempo. Un nuevo tiempo se viene para ustedes, dice el Señor. Abran su corazón juntos, aleluya. Bendito Dios, gracias por hablarnos en el desierto. Gracias, Señor, por rescatarnos. Gracias por transformarnos. Y porque no nos queda la menor duda, esto solo tú lo puedes hacer. Bendito seas, Señor. Solamente tú puedes hacer esto en nuestras vidas. No es esfuerzo humano, no es positivismo, no es lógica humana. Es la gracia que viene del cielo, es la gracia que viene de la cruz. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Dale un aplauso al Señor fuerte, al Señor que nos consuela. Gracias, Señor. Bendito, bendito, bendito seas. Si tienes una persona a tu lado, dale un abrazo y dile: el Señor hará florecer en el desierto.